Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en este video vamos a ver un ejemplo práctico para ver los conceptos de DOE que estábamos viendo en la clase práctica, para verlo en un sistema de información geográfico. Para este ejercicio o para este video voy a usar la versión 3.10 de QGIS a Coruña. La versión que tengo es la versión más estable, la última versión más estable. En primer lugar voy a cargar una capa de caminos que tengo de una empresa, y existen dos formas de cargar una capa. Una es a través de capa, añadir capa, añadir capa vectorial y buscamos dónde está la ubicación de archivo. En este caso se carga el archivo que tiene formato .shp. Bueno, al añadir se ve que en el fondo tengo nuestra red de caminos forestales y voy a añadir una capa de lotes, de los lotes forestales que maneja esta empresa X. Otra forma que tengo para añadir es una más fácil, que es seleccionando el archivo SHP y arrastrándolo hasta el menú de capas. Vemos, estos son los lotes. Este lote en forma rectangular acá es una zona donde todavía tengo que trabajarla, por eso la marqué así, porque es donde, donde está, donde hay lotes por marcar. Pero los otros polígonos sí son plantaciones forestales que pertenecen a la empresa. La capa de caminos, si queremos ver qué atributos tienen, debemos, con el clic derecho, podemos abrir tabla de atributos, o solamente acá arriba la versión de QGIS tiene ya, si esto está seleccionado, tiene un acceso directo de atributos. Y estos son mis atributos, fíjense. Tenemos 5 columnas, 6 columnas, la columna ID, que es numérica, que solamente posee el número o ID del polígono. El tipo de camino, si está clasificado en terciario, en primario, secundario y terciario. Y la ruta provincial 17, que en este caso, qué tipo de material tiene. Y después tenemos tres campos que están en longitud, kilómetro, velocidad y costo. Yo lo que voy a hacer ahora es, para que se visualice nuestra red actual de caminos, visualizar mediante una clasificación. Para eso me voy si quiero ingreso, hago doble clic y con esto ingreso a lo que se llama la propiedad de la capa. Yo quiero simbolizar que para cada tipo de camino haya un tipo o un color y tipo de línea para poder ver más rápido qué camino visualizando, vale la redundancia. Para eso, en vez de acá en simbología, en el panel de simbología, me voy a categorizado y voy a categorizar por el tipo de camino. Entonces, el valor debe ser el tipo de camino. Bueno, esto dejo igual y le doy a clasificar. ¿Qué me hizo? Me clasificó por los atributos que tiene ese campo en específico. Y le doy a aplicar exceptor. ¿Qué hizo? El software lo único que hizo fue darle a cada camino, tipo de camino, un color aleatorio. Fíjense que tengo caminos que aún no están clasificados o que no tienen un tipo de clasificación, y la gran mayoría sí. Estos son los caminos que no tienen clasificación aún. Para poder observar voy a cambiar el tipo de línea. Así se observa o sea, tiene una mejor visualización. Al que es tipo primario, hago doble clic y le voy a asignar este tipo de dash black, que es una línea punteada de color negro. Ese va a ser nuestro tipo primario, aceptar. Entonces vemos que los que son de tipo primario
como este o este se figuran con este tipo de simbología. Bueno, ahora los que son de tipo secundario, voy a darle otra simbología, esta, pero le voy a poner en color rojo y voy a achicar el guión, el tamaño del guión. Entonces tengo los primarios en negro y blanco, los secundarios en rojo y blanco, y los terciarios los voy a poner en color azul, con línea simple, pero le voy a agrandar un punto a la anchura. Aceptar. Bueno, entonces vemos que la mayor cantidad de caminos que están clasificados están o no clasificados o son del tipo secundario. Bueno, si ingresamos si ahora vemos los polígonos, observamos que cómo es la distribución de los lotes o de las plantaciones y con respecto a los caminos. Yo quiero centrarme en el ejemplo, por ejemplo, en este punto, en este lote acá. Supongamos que este año la empresa debe hacer una intervención a este lote, este que estoy señalando, que es que tiene una superficie de 9 hectáreas, pero es un lote que, no sé, tendríamos que hacer segundo raleo o una talarraza, supongamos. Si yo quiero ver qué distancia de extracción tengo al camino más próximo, en la literatura figura que una de las formas para medir con GIS la distancia del camino al lote, se utiliza la metodología del centroide. ¿Qué es el centroide? O sea, determinar el centro de masa de ese polígono, desde ese punto hacia un camino, hacia el camino más cercano, medir la distancia recta. Entonces con eso tenemos una distancia que podría ser la distancia media de extracción de esa situación. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo calculamos el centroide? Utilizando las herramientas de geoproceso vectorial. Voy a dejar seleccionado para solamente sacar el centroide de este polígono. Y me voy a la caja de herramientas de proceso. La caja de herramientas de proceso, si no está, cuando usted abre el sistema el GIS, la forma de habilitarla es haciendo un clic en cualquier parte del menú y en donde dice paneles, activando panel caja de herramientas de proceso. Entonces se ven acá todas las herramientas que posee el QGIS dentro de él. Entonces acá en el buscador se puede buscar en español como centroides, o si escriben en inglés centroids, también le busca herramienta. Como yo usé recientemente, me aparece en la primera opción, y si no, uso esta que dice geometría vectorial, centroides. Me aparece este panel. Lo que voy a hacer es, quiero calcular el centroide de la capa polígonos 02 y solamente el objeto seleccionado. Voy a guardarlo como una capa temporal. Ejecuto y ahora me aparece el centroide propiamente dicho. Bueno, vemos que es un punto que simboliza el centro de masa de este lote. Para medir la distancia de una forma rápida, QGIS tiene una herramienta de medida que hace que se puede medir superficie o distancia. Si el sistema de información está en su respectivo sistema de referencia de coordenadas, yo estoy usando PostGar Argentina 7, que es la capa, el que tiene el CRS 22167, que es este. Fíjense que ya ahora esta versión de QGIS me dice dónde se ubica mi sistema de referencia y me da un punto a donde estoy trabajando. Está muy bueno esto. Esto vino en las versiones 3 en adelante. Me dice que estoy trabajando en este sistema y me da información de qué elipsoide uso, el GRS 1980, en qué unidad estoy en metros. Y este es el sistema de referencia de coordenadas que usa el IGN
que es el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, vamos a calcular qué distancia tenemos. Hago clic en el punto y me desplazo hacia el camino más cercano. Y hago clic. La medida es 274,86 metros. Quiere decir que nuestra distancia media de extracción va a ser de 284 metros. Si vemos qué característica tiene este tipo de camino, es un tipo terciario. Y nosotros en el ejemplo anterior habíamos calculado que para nuestro equipo, nuestra distancia de extracción, nuestra distancia óptima de extracción era de 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si este punto estuviera a 100 metros, estaría en una distancia óptima de extracción. Porque el forwarder en un instante haría un recorrido hasta este punto del lote, hasta el punto final, que serían más o menos una distancia de 400 metros. Pero para nuestra distancia óptima de extracción es a 200 metros. Bueno, fíjense que ahora estoy utilizando una herramienta muy potente, el Paint, para graficar lo que es la distancia media de extracción. Para eso les traigo un ejemplo. Supónganse que el rectángulo negro figura una plantación o una superficie donde estamos trabajando y tiene 400 metros de fondo. O sea, 400 metros de distancia para extraer hacia el fondo. Y nuestra zona de carga es esta, que está marcada con el rectángulo rojo. Y toda la madera debe extraerse hasta este punto y donde va a ser cargada arriba de un camión. Entonces quiere decir que en un ciclo el forwarder va a tener que venir hasta este punto a buscar la madera. O sea que, por ejemplo, hizo 400 metros. En un segundo ciclo o más adelante tuvo que venir hasta este punto. Entonces hizo 380 metros de extracción. Pero en un tercer ciclo vino hasta este punto y así sucesivamente. Y también tuvo que venir hasta este punto. Y hasta este. Y hasta este. Y hasta acá. Para que se entienda, si nuestra distancia total de extracción, nuestra distancia máxima de extracción es de 400, nuestra distancia media de extracción sería el promedio. En este caso, sería hasta los 200 metros. Entonces, diríamos que nuestra distancia media de extracción es igual a 200 metros. Pero como nosotros hicimos nuestros cálculos, nuestra distancia óptima de extracción o DOE, la DOE, que es la distancia media de extracción óptima, sería, en este caso, es de 100 metros. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Deberíamos hacer otro lugar de extracción de este lado del lote, en el caso hipotético que se pueda. Entonces, todos los ciclos de distancia máxima de extracción deberían ir hasta este punto. Madera hasta acá, madera hasta acá, madera hasta acá, madera hasta acá, madera hasta acá. Entonces, ahí sí tendríamos una distancia media de extracción que sería la mitad de esto. Y la otra distancia media de extracción acá. Eso sería, en un caso hipotético, trabajar en la distancia óptima o distancia recomendada.
cómo figuraban en nuestros cálculos para el forwarder John Deere 1510 serie E. Y así por cada tipo de camino a donde vamos a extraer nuestra madera. Que en este caso, en el caso del sistema de información geográfico, era nuestro camino de tipo terciario. Entonces, si nosotros calculamos y nos dio que estamos a 100 metros de distancia media de extracción y acá nosotros hacia el centro del lote tenemos una distancia de 273 metros, quiere decir que estamos en el rango máximo. O sea que es para trabajar en un óptimo, este sería nuestro máximo. O sea, solamente podríamos extraer madera que está hasta este punto. Si nosotros nos vamos hacia el fondo, ya estamos saliendo del óptimo. Entonces, en estos puntos lo que se evalúa es si hacemos otro camino o buscamos un camino alternativo para extraer la madera. Fijémonos, nuestra red actual de caminos no figura ni una red alternativa. Entonces debemos ver qué posibilidades hay. Para eso voy a cargar una imagen satelital para ver un poco más cómo es el terreno y cuáles son las circunstancias. Ahora lo que hice fue cargar una imagen satelital del servicio pago Maxar, que es un servicio que hace muy poco tiempo estaba liberado, que son las imágenes con las que trabaja Google. Pero actualmente en este momento están con restricciones de uso y se ve perfectamente cómo es el lote y cuál es la situación. Si se observa, haciendo un poco de teledetección, se ve que nuestra forestación está entre el camino terciario propiamente dicho y la forestación. Hay como una especie de bosque nativo o cortina de bosque nativo que impide el ingreso. Si bien acá hay unos caminos, no hay ni un acceso directo a este lote. Si seguimos el camino por acá, puede ser que en este sector haya un acceso y podríamos hacer un camino de este lado. Supongamos que la situación fuera esa y pudiéramos hacer un camino directo que vaya desde este punto hasta este punto para poder conectar con nuestra red actual de camino y poder extraer la madera dentro de nuestra propiedad o nuestro sistema viario. Vamos a dibujar un camino que conecte este lote con este mediante este acceso. ¿Cómo hacemos eso? Yo lo que voy a hacer es dibujar un nuevo camino. Selecciono la capa caminos y mediante lápiz conmuto la edición. ¿Qué es conmutar la edición? Agregar información nueva a la capa vectorial. Entonces, este es un caso hipotético. Yo no sé si por acá si se puede ingresar. Tal vez el vecino no me permite. Hay una casa. Pero este es un ejemplo práctico. Por lo que se ve hay una vivienda y acá sí hay un camino. Bueno, voy a agregar un camino. Para eso conmuté la edición. O sea que la capa ya me permite añadir objetos y empiezo a dibujar. A un primer punto me voy desplazando con las flechas del teclado y la ruedita del mouse e ingreso un camino hasta el fondo
Y le voy a poner de tipo terciario porque aún no sé qué, qué clasificación de camino darle, por no conozco la zona, pero vamos a suponer que es un camino de tipo terciario. Ok, bueno, ya tenemos nuestro nuevo camino y ahora vemos en qué situación estamos. Para eso utilizamos las herramientas de medición de distancias o de segmentos, que es esta, y vemos que estamos en 145 metros. Todavía seguimos en un rango de que está por encima de nuestra distancia media de extracción. Acá hay dos posibilidades: trabajar por fuera de la media o ver la posibilidad de hacer un camino por el medio del lote, partiendo el lote en dos, y ahí es trabajar en menos de la media. Lo que podríamos hacer para ver si qué superficie del lote estamos dentro de nuestra distancia media de extracción es utilizar la herramienta buffer. Supongamos que este es nuestro camino, el que dibujamos hace un momento. Con la herramienta buffer lo que vamos a lograr es hacer un polígono que me estaría dando el alcance o el rango en función a una distancia determinada. O sea, cuál es el rango de alcance de ese camino. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de distancia óptima de extracción y trabajar con el buffer para ver qué superficie de lote está fuera de esas condiciones. Entonces tendríamos todo el área de influencia de ese camino, utilizando, por ejemplo, nuestra distancia de óptima extracción, que para este lado sería de 200 metros. Porque acuérdense que la distancia media es de 100, entonces él tiene un alcance de hasta 200 metros. Ponemos el GIS. Lo que voy a hacer es seleccionar nuestro camino y calcular el buffer. O busco la herramienta buffer. Esta. Voy a elegir la capa de entrada, es la capa de caminos. El objeto seleccionado, solamente el objeto que yo seleccioné, que es el camino seleccionado previamente. Y qué distancia. Como nosotros estamos trabajando con distancias medias de 100 metros, vamos a utilizar 200. Estilo de terminación redondo, dejamos todo como está y le damos a ejecutar. Nos aparece este es el resultado. Vamos a sacarle el relleno o si no, vamos a darle transparencia nada más. Fíjense que apenas se ve, perdón. Vamos a darle un poquito más. Relleno transparente, le voy a dar color rojo. Rojo pasión. Un poco de amplitud. Aplicar, aceptar. Bueno. Entonces, para este camino, si nosotros estábamos trabajando con una distancia óptima media de extracción en el óptimo, eran 100 metros, entonces una distancia total de 200 metros. Vemos si esto es realidad, si esto es así. Tendría que darme desde acá hasta acá 200 metros. Perfecto. O sea que si nosotros planteamos este nuevo camino para extraer la madera de este lote, toda la madera que hay desde de este lote hasta este camino y sacarla cargar los camiones y sacarlo por acá, quiere decir que solamente este sector está por afuera de nuestra distancia óptima. Con eso debemos plantearnos si la superficie total del camino
del lote, perdón, hace que sea necesario armar un nuevo camino, tal vez por esta zona, por el final del lote, o hacer uno hasta la mitad y extraer el resto de madera hacia la mitad y luego hacia afuera, o si hacemos que esta pequeña superficie trabajemos fuera del óptimo. También hay que destacar que nosotros planificamos el lote sin ver cómo son las condiciones del terreno. Para eso lo que le propongo es utilizar un modelo digital de elevación o DEM para ver cómo es la pendiente de esta zona y ver si es factible hacer un camino así como lo hicimos. Por eso voy a cargar un DEM. Un DEM es nada más que una imagen en formato de raster que posee información de altitud. Como es un modelo de elevación, tiene en cuenta si existe vegetación, la altitud de la vegetación, pero nos da una buena idea de cómo es el terreno. Veamos. Bueno, lo que hice fue cargar una imagen, un DEM, que si al momento de cargarlo, esto pesa un poco, porque cada píxel tiene un tamaño de 12,5 metros de lado y se ve de esta forma al cargarlo. Esto que parecen tipo venas son distinta coloración para la altitud. En las características, en las propiedades de la capa, vemos que lo que está negro, lo más negro, que sería esta zona acá, está en 333 metros sobre el nivel del mar, y lo más blanco, que sería este sector que está acá, estaríamos en 782 metros sobre el nivel del mar. Nuestro lote está sobre lo que se ve una cuenca de un arroyo. Voy a poner esto al fondo, voy a deshabilitar las imágenes Maxar y vemos nuestra red de caminos por encima de lo que sería el modelo digital de elevación. Fíjense que en el punto de donde ingresamos al lote hay como un paso sobre un arroyo. Capaz habría que verificar si en este punto hay un puente o no. Vamos a calcular lo que vamos a hacer visualmente, ver cómo es el relieve. Para eso hacemos clic derecho, propiedades, sobre la capa DEM. Acá vamos a tipo de renderizador, pseudocolor, monobanda. Y clasificamos en 5 categorías a las altitudes. Vamos a aplicar. Entonces lo que hace es a lo que sería que está más cerca de lo que está más bajo en altitud, me pinta de un color más rojizo, y lo que está en más altura, un color más azul. Vemos perfectamente que nuestro DEM, nuestro camino está en una zona de básicamente baja, va de una zona un poco más alta a una zona bastante baja. Entonces se ve que se ve una zona de bastante pendiente. Ahora lo que les propongo hacer es calcular la pendiente para ver en realidad, porque esto es solamente cada uno de los píxeles tiene un valor de altitud. Entonces vamos a calcular con esto pendiente. ¿Cómo hacemos eso? En el panel de herramientas de proceso vamos a calcular la pendiente. Podemos usar cualquiera de estas herramientas. La que yo utilicé es de análisis de terreno raster, pendiente. Es bastante simple, te pide una capa de altitud, que en este caso es ALOSDEM 125. El factor Z no lo dejamos en 1 y le damos ejecutar para que nos dé una capa de pendiente temporal. Se ve de esta forma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a asignarle colores haciendo doble clic
Ingresamos a la propiedad de la capa. Pseudo color, monobanda. Y le damos, fíjense que las unidades ya cambiaron. Ahora va a 0, a 10,6% dependiente, 21,2% dependiente, hasta 42% dependiente, que es muchísimo. Y lo que vemos acá es que nos coloreó donde hay 0% de pendiente en rojo y donde aumenta la pendiente va hacia un color más azulado. Yo voy a hacer que me cambie esto para que sea más intuitivo. Voy a invertir la capa de colores acá en rampa de color. Invertir rampa de color y le doy aplicar, aceptar. Entonces, en donde ven en color rojo es donde más porcentaje de pendiente hay o más diferencia de pendiente hay. Entonces, vemos acá que nuestro camino secundario está en una zona como más alta o con de poca pendiente, una zona más plana, perdón. Ingresa a una zona de cero pendiente, que sería en este punto acá. Parece que hay como un ingreso a un camino y se dirige por una zona donde no hay mucho pendiente. Con esto podemos verificar sitios en donde nuestros caminos deben ingresar por puntos. Por ejemplo, en este punto acá. Fíjense que el camino viene hacia acá. Este punto es un punto crítico. Podemos determinar puntos críticos para nuestra red de camino en esta zona. Y son puntos a tener en cuenta al momento de ver por dónde hacer nuevos caminos o como una herramienta adicional para nuestros cálculos. Fíjense que cuando vemos nuestra distancia de óptima extracción y nuestra red de nuestro polígono, hay puntos de nuestro lote en donde hay mucha pendiente, como en este sector acá. Entonces es un punto a tener en cuenta, que es bastante crítico, que puede ser complicado al momento de ingresar con lluvia o no. Este es un simple ejemplo para visualizar algunos conceptos que se vienen dando en las clases. Espero que les haya sido de ayuda. Solamente es una muestra y donde vemos un poco, refrescamos un poco lo que es sistemas de información geográfica, modelos digitales de elevación, utilización de formato de capas de formato vectorial y capas de formato raster. Espero que les sirva y bueno, un saludo.